mitad de semana, qué gusto que estén aquí de nueva cuenta con nosotros en este programa de TV UNAM, La UNAM Responde, que desde el principio de esta contingencia ha estado aquí cumpliendo con su misión de medio universitario de llevarles a ustedes toda la información reciente y que se va generando en torno a esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Hemos hablado aquí de la relevancia que tiene cuidar nuestra salud y de cuidar a los demás, y hoy hablaremos precisamente de toda esta tensión social que se ha generado con una contingencia que se ha ampliado durante ya varias semanas y que se ha manifestado incluso en casos de violencia en contra de quienes están cuidando nuestra salud. Me refiero al personal médico y de salud que está atendiendo a los pacientes con COVID-19, y de esto estaremos conversando con el doctor Roberto Castro, quien es investigador del CRIM. Además, durante los próximos minutos tenemos cápsulas de cultura, humor y algunos otros reportajes que seguramente serán de su interés. Quédese con nosotros. Comenzamos una vez más escuchando al doctor Carlos Rosales y las dudas que tiene que resolver respecto a esta pandemia, el virus y la enfermedad. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Seguimos en la UNAM Responde contestando preguntas de nuestro público. Nos han preguntado, ¿es verdad que el uso de mascarillas produce hipoxia y por tanto es necesario quitárselas cada 10 minutos? Esta información está circulando por las redes sociales y es definitivamente falsa. No haga caso de ello. Las mascarillas están fabricadas con tela y con otras fibras que tienen un tejido de fibras muy pequeñas entrelazadas entre sí. El aire es capaz de circular libremente alrededor de las fibras en forma continua. Entonces, el aire puede entrar y salir sin ningún problema de su mascarilla. Nunca le va a producir hipoxia ni ningún otro problema respiratorio. ¿Cómo funcionan las mascarillas? La mascarilla, ¿sí?, detiene una partícula que la persona que la usa lleve al estornudar o hablar. Esa partícula, una gotita de saliva, por ejemplo, al ser más grande, mucho más grande que las moléculas de aire, choca con las fibras de la mascarilla y se detiene. Algunas gotitas de saliva que puedan ser más pequeñas y traten de seguir el flujo del aire, eventualmente chocan con otras fibras de la máscara y se detiene. Entonces la mascarilla detiene todas las partículas de saliva y de esa manera previene la infección. El uso de la mascarilla puede ser por horas sin ningún problema y no va a causar ningún daño respiratorio. Lo que es importante es cómo usar la mascarilla correctamente. Lo primero es lavarse las manos muy bien y ya con las manos limpias, ponerse la mascarilla cubriendo perfectamente nariz y boca. Ya en esa posición, la mascarilla puede usarse por horas sin ningún problema. Lo que es importante es que todo el tiempo que se use la mascarilla no debemos tocarnos la cara ni estar moviendo la mascarilla con nuestras manos. Muchas personas usan mascarilla solo sobre la boca. Esto no es correcto y no sirve para la protección. Otras personas aún la usan solamente sobre el mentón. Eso y nada es lo mismo. Mejor no la use. Y otras personas aún más la traen como bufanda. La mascarilla en el cuello no sirve de nada. Lo correcto es ponerse la mascarilla y no tocarla y no moverla todo el tiempo que se use. Cuando finalmente se va a remover la mascarilla, hay que lavarse nuevamente las manos y con las manos limpias quitar la mascarilla de las tiras que la sostienen a las orejas y desecharla en un recipiente hermético. Simplemente una bolsa de plástico bien cerrada es lo correcto. Cuídese mucho, use la mascarilla en forma adecuada y de esa manera nos protegeremos todos. Saludamos al doctor Roberto Castro Pérez, sociólogo y especialista en violencias, salud y derechos, y también en sociología médica,
también investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, para hablar acerca de la atención social y las agresiones al cuerpo médico que se están presentando durante esta pandemia por COVID-19. Muy bien, hola, ¿cómo están? Doctor, le agradecemos su participación y me gustaría comenzar preguntándole cómo explicaría este fenómeno de tensión social, este tipo de agresiones, situaciones de discriminación y también problemas de infraestructura en los cuerpos médicos. Bueno, son como varios problemas. Por un lado tenemos esto que se ha venido registrando, que son diversas formas de agresión a personal de salud o de discriminación, que es diferente. Y por otro lado está el problema del desabasto o el de falta de materiales para los médicos, ¿no? Entonces habría como que trabajarlos por separado. El tema de las agresiones empezó desde fines de marzo, cuando empezó la pandemia en forma. Empezaron a registrarse noticias desde diversos actos de agresión que podemos clasificar en varios tipos. Por un lado, agresiones en la calle, al azar, a gente, digo, que igual le aventaban un chorro de cloro a la enfermera que va pasando, o le dejan un letrero a la doctora que vive en un edificio de departamentos, donde le dicen, ya no regreses aquí para que no nos vayas a contagiar, en fin. Eso es un primer tipo de agresiones que se han detectado. Un segundo grupo tiene que ver con agresiones al interior de los servicios de salud. Básicamente se refieren a actos de agresión por parte de pacientes o de familiares, sobre todo de familiares de pacientes. Y muchos de ellos se refieren o se relacionan a la exasperación de los familiares por no poder ver y a veces no poder despedirse del paciente que está internado por COVID. Ahí también se han registrado varios episodios de eso. Un tercer tipo tiene que ver con actos de discriminación, básicamente, no necesariamente agresiones directas, entre el propio personal de salud, donde los médicos o las enfermeras encargadas de otros servicios les hacen como el feo a los que están en la línea de batalla y con el COVID. Lo cual es un dato muy interesante porque pues habla de que el miedo, que es un factor común a los tres tipos de violencia que acabo de mencionar, o de agresión, también permea al propio sector salud, a veces, ¿no? Y últimamente ha aparecido un cuarto tipo de agresión más grave, aunque mucho más esporádico, sobre todo en algunas comunidades del Estado de México y en el sureste del país, que se refiere a movilización de bastante gente que se oponen a prácticas de sanitización, por ejemplo, y a veces estas prácticas tienen que ver con el dengue, ni siquiera con el COVID. Esta es época de dengue y hay que estar fumigando zonas endémicas. Y de pronto integrantes de las comunidades se han opuesto a que se lleve a cabo esa sanitización con el temor, con el argumento de que a través de eso se está esparciendo el virus y la enfermedad. Bueno, esas son formas de miedo pues más extremas y más fundadas aún en la desinformación de cómo se da esta enfermedad. Doctor, ¿y cómo es que pasamos de considerar al cuerpo médico como personas honorables y merecedoras de respeto a ahora verlas como una amenaza de riesgo, como personas de desconfianza? Bueno, yo ahí matizaría porque diría que así como es las agresiones de las que acabo de hablar se pueden dividir en varios tipos, también nosotros como sociedad en general podemos dividirnos en varios tipos, en varios grupos. Están aquellos que han incurrido en actos de agresión y que serían gente que no
no muestran respeto por el trabajo del personal médico y de salud, pero hay un amplísimo grupo de la sociedad que al contrario, que se muestra muy solidario con lo que están haciendo los médicos. Tenemos muchísimos ejemplos de reconocimiento con el personal de salud. Desde luego hay campañas de donación que empezaron así como empezó la pandemia, para poder comprarles equipos a los médicos o mascarillas o trajes, uniformes, etc. Y conforme va uno revisando la prensa, uno va viendo que allá apareció servicios de peluquería que les llevan directamente al hospital, los restaurantes o diversas tiendas que les preparan comida a los médicos. En fin, entonces también hay un montón de actos de solidaridad y de reconocimiento. Entonces, habría que matizar la pregunta, ¿no? No es que pasamos de un reconocimiento a un ostracismo para con los médicos, no. Sociológicamente hablando, de lo que tenemos que tener cuidado es de reconocer la diversidad, la pluralidad de respuestas sociales que estamos observando frente a ello. Ahora, si nos queremos concentrar en las respuestas de estas negativas, pues sí tendríamos que empezar a identificar una serie de factores que están propiciando o que pueden estar propiciando estas respuestas. Una tiene que ver con esto que usted mencionó, la tensión estructural, que se refiere a un conjunto de amenazas que se perciben que acompañan a la epidemia. Por ejemplo, a diferencia de otras enfermedades, que también son bastante comunes, nunca nos han mandado a encerrarnos en nuestra casa por esas otras enfermedades. Y el encierro en casa implica, por un lado, aumento en la tensión muchas veces al interior de la casa. Y ha implicado para amplios sectores de la sociedad la suspensión de actividades económicas. Miles de gentes no pueden abrir su negocio, no pueden salir a la plaza a vender lo que venden. Y bueno, eso ha generado una angustia económica tremenda y bueno, se nos viene, como ya se sabe, una crisis económica mayor. Y aparte está el temor de ser contagiado, ¿no? Entonces, se asocian a esta epidemia un conjunto de factores que no se presentan en otras enfermedades, por lo excepcional de esta pandemia, y que generan angustia, que propician el surgimiento de conflictos en determinadas personas. No es fácil, digamos, sobre todo para quienes directamente se ven afectados por no poder trabajar y no tener el ingreso del día, pues no es fácil mantenerse ecuánime, paciente para todos. Mucha gente sí podrá hacerlo, pero algunos tal vez lo encuentran más difícil. No los estoy justificando, simplemente estoy tratando de entender a qué se pueden deber esas conductas. Entonces hay como un enojo, una frustración social acumulada allí, que se relaciona con este problema. Y hay otros factores. Está también que muchos hospitales se reconvirtieron y entonces dejaron de dar la consulta que daban normalmente. Entonces hay mucha gente que vio afectada su atención porque ahora tiene que ir a otro lugar más lejos donde tal vez no está su expediente a recibir la consulta que recibe periódicamente, porque donde iba es un hospital COVID y eso genera molestia, eso genera enojo en algunas personas. Y así como eso, hay una serie de novedades, digamos, que están contribuyendo a exacerbar el estado de ánimo. Un estado de ánimo que ya traíamos de por sí vigilante. Llevamos muchos años en este país con un clima de inseguridad que nos tiene a todos alerta, con un clima de impunidad que nos tiene a todos entre decepcionados y preocupados. Y bueno, se añade esta circunstancia y entonces es más o menos factible explicar que en algunas personas el asunto se decante hacia la agresión y hacia que
hacia la discriminación. Por supuesto que nunca se va a justificar, ¿no? Pero por ahí podrían ir las explicaciones. Justo, desde luego, sin querer generalizar ni decir que como tal toda la sociedad ha reaccionado de la misma manera, lo que explica solo es una parte como tal la que está teniendo este tipo de actitudes frente a los cuerpos médicos. ¿Nos podría hablar un poco de cómo es que también se ha olvidado esta parte de que los cuerpos médicos son uno de los grupos más vulnerables frente a la pandemia porque están al frente en la primera línea de combate del coronavirus y este tipo de situaciones de discriminación o de agresión que se dan? ¿Cómo olvidamos también que pues ellos también son parte de la sociedad, son también personas con familias que tienen que llegar a casa, que tienen que ver por el bienestar del hogar y todo este tipo de cosas? ¿Cómo es que le restamos un poco de valor a esto? Sí, y bueno, en parte porque pues todos estamos, o bueno, no sé si todos, pero muchos estamos pues realmente tratando de tomar todas las precauciones posibles para no infectarnos. Entonces, si compramos algo en la calle, lo lavamos y desde luego nos lavamos las manos todo el tiempo, en fin. Entonces, está concentrada la atención entre muchas personas en uno mismo, en las prácticas de prevención de uno mismo y en ver que no me vaya yo a contaminar o ya toqué aquí, mejor me lavo y limpio, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya eso hace un poco más difícil pensar, imaginar en las prácticas de prevención en las que tienen que ejercer todos los días el personal de salud, ¿no? Que son tremendas, ¿no? Si están ahí en la línea, sí la están pasando difícil. Además de que, pues hay reportes de que precisamente por la escasez de materiales que hay en el sector público, eso sí, injustificado, muy difícil de explicar. Hay recursos en el gobierno y deberían destinarse a satisfacer plenamente las demandas del personal de salud, pero bueno, hay reportes de que incluso estar las 8 horas enfundado en esos trajes que tienen que usar, pues es incomodísimo, da calor, sofoca, etcétera. Entonces, sí, la están pasando difícil, ¿no? Pero aquí muy importante, perdón, tomar en cuenta es que también han surgido versiones de que son unos ángeles y son unos héroes. Y las voces más sensatas que yo he escuchado desde el sector salud son esas que hablan a médicos o médicas diciendo, no, no somos ángeles, no somos héroes, somos empleados, somos trabajadores, somos profesionales, pero déjenos nada más trabajar y respétenos y punto, y denos el material que ocupamos. Y eso es muy importante porque también en estas circunstancias, así como hay la tendencia en algunas personas a agredir o estigmatizar, también es material propicio para desde otro lado idealizar, santificar y construir héroes y heroínas. Y bueno, nada de eso nos ayuda realmente a percibir las cosas como son y a valorarlas como son, ¿no? Son gente de carne y hueso haciendo su trabajo muy profesionalmente como lo hacen muchos otros profesionales de otras áreas y dando la batalla por salir adelante. ¿Existiría algún tipo de justificación a este tipo de acciones violentas en contra de los cuerpos médicos? Menciona mucho lo de la tensión social y todo lo que está generando como tal a causa de la pandemia dentro de las personas. ¿Podría haber algún tipo de justificación que digas, bueno, ok, es una reacción al tipo de condiciones o algo así? Bueno, pero ahí hay que distinguir entre justificación y explicación. Justificación no hay ninguna, no, porque la justificación tiene que ver con una valoración moral de que tenías derecho, está autorizado que hagas eso. No, no hay ninguna justificación. Explicaciones sí hay, explicaciones sociológicas y ya a nivel individual explicaciones psicológicas de por qué fulano o fulana reaccionó así. Y en el campo de las explicaciones también habría que añadir que pues llevamos muchos años con
digamos, si bien el IMSS, el ISSSTE, los servicios públicos de salud, todos los días resuelven miles de problemas de salud, incluso estoy hablando antes de la epidemia, todos los días se dan miles de consultas, se hacen operaciones y las cosas salen bien y los servicios funcionan. Si bien eso ocurre, de todas maneras también existe un alto número de gente con un grado notable de insatisfacción con los servicios públicos de salud. Porque no recibieron la atención humana que merecían, porque los hicieron esperar meses para darles la cita, porque, en fin, entonces hay en la sociedad, sobre todo en el grupo de usuarios de los servicios públicos de salud, pues una acumulación de experiencias de frustración, a veces de maltrato, que desgraciadamente pues influyen también en la percepción general de la situación, ¿no? Y en el caso de las comunidades que se ha reportado donde ha habido de plano destrucción de un centro de salud o movilización colectiva para expulsar a los médicos del lugar, en fin, muy probablemente estamos hablando de una historia de abandono y de maltrato a las comunidades que simplemente están hasta el tope de este tipo de cuestiones y aunado a todos los otros factores que acabo de mencionar, pues se precipitan este tipo de reacciones colectivas nunca justificables, de todas maneras. Doctor Castro, dejamos hasta aquí este primer bloque de la entrevista. Tenemos que realizar una pausa, pero en unos momentos más continuamos con esta plática. Bien. Ya estamos de regreso y como todos los miércoles les presentamos la cápsula que ha preparado la Coordinación Universitaria para la Equidad de Género de nuestra universidad sobre el trabajo que están realizando durante esta pandemia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Ser Universitarias. Una colaboración entre la Coordinación para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo, les doy la bienvenida. Fíjense que uno de los retos que tenemos desde la perspectiva de la igualdad de género es pensar en cómo son educados los hombres, cómo los obligan a ser muy masculinos, muy varoniles, muy fuertes, muy machos, con frases que escuchan desde que nacen como los hombres no lloran, no muestres tus emociones, oculta tus sentimientos, el arte no es para varones como se deben, deja las muñecas, tienes que ser proveedor, tienes que ser protector, tienes que ser el sostén, etcétera, etcétera, etcétera. Esos mandatos que se conocen como mandatos de masculinidad son en gran medida responsables de la enorme violencia de género, la enorme violencia que hay contra mujeres y niñas en nuestra sociedad. Pero no se preocupen, hay modos, hay caminos para transformar, para cuestionar, para reestructurar y repensarse. ¿Saben cómo los vamos a conocer? Escuchando el próximo viernes a las 12 del día a dos de los principales especialistas del país en el tema de masculinidades, el doctor Mauricio Zabalgoitia y el doctor Beno de Kaiser. No se los pierdan porque necesitamos transformar lo que somos entre todas y todos para llegar a tener la sociedad igualitaria y en paz que nos merecemos. Gracias. El programa de Cultura UNAM en Casa sigue ofreciendo una gran posibilidad de opciones. Vamos a ver qué nos preparó esta tarde Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. A principios de esta contingencia, Danza UNAM abrió una convocatoria que se llamó Haz tu mejor paso de baile mientras te lavas las manos.
Se recibieron muchísimos videos muy buenos. Por ello, y porque ahora el público tiene la palabra en Cultura UNAM en Casa, les presentamos a los 3 primeros lugares de este concurso y a un pilón que se nos fue por ahí. Esto es Miércoles de Danza, corre video. Lávate las manos con el mejor paso de danzón, que es el columpio, con Félix Rentería. Y las palmas, entre dedos, hasta que salga espuma. Échale sabor. Ahora aquí los pulgares. Uñas, dedos, muñecas. Y listo. عمال بي بام 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 قاعد ولا بيا ولا عليا يا جماعة أنا شايف كائنات فضائية. El equipo de No Memes no se detiene y nos preparó la siguiente cápsula. Perdón, ya vimos que están bien clavados con el tema, pero en No Memes tenemos un mensaje que les va a gustar, yo sé lo que les digo. Seguimos conversando con especialistas universitarios sobre la atención social. Esto después de la pausa. No se vayan. Esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en La UNAM Responde. Enseguida les presentamos otro de los trabajos que ha preparado el joven equipo de reporteros de En Trending de TV UNAM. Con cautela, el mundo empieza a eliminar las restricciones a los viajes turísticos debido a la pandemia de COVID-19 con la intención de reactivar una de las actividades económicas más importantes a nivel internacional. En Europa, la mayoría de las fronteras se han reabierto desde el 1 de julio y sitios turísticos, empresas hoteleras y de transporte están listos para recibir vacacionistas implementando medidas de control y prevención sanitarias. En España, los hoteles han establecido un protocolo sanitario que incluye la entrega de un paquete de protección, la reducción de la capacidad hotelera y, si es necesario, la realización de pruebas. El gobierno de Turquía decidió otorgar certificados para las zonas libres de coronavirus e implementar la presencia de personal de salud en sitios atractivos para los turistas. Grecia reabrió sus fronteras al turismo extranjero y bajó los costos de vuelos en un intento por atraer vacacionistas. Alemania decidió permitir solo la salida de turistas a destinos limpios de coronavirus y que no hayan impuesto cuarentena a los viajeros. Portugal permitirá la entrada de extranjeros a la isla Madeira con la condición de que se hayan realizado la prueba del coronavirus en las 72 horas anteriores con un resultado negativo. Latinoamérica y el Caribe también ha iniciado la reactivación turística. Las Bahamas, Belice, Barbados, Cancún, Jamaica, Cuba y Trinidad y Tobago se preparan para recibir turistas evitando la saturación en las playas. Sitios representativos y de las atracciones turísticas más visitadas del mundo, como el Coliseo Romano o la Torre Eiffel,
ya abrieron al público cumpliendo estrictos protocolos de seguridad. En parques temáticos y museos se limita el aforo de público distribuyendo cupos y aceptando únicamente a visitantes que reserven previo por internet. Curiosamente, algunos países están ofreciendo descuentos y apoyos económicos para que los turistas los visiten, como en Sicilia, Italia, que pagará la mitad de los costos del vuelo y un tercio de los gastos de hospedaje, o Machu Picchu, la principal atracción turística de Perú, donde el acceso será gratuito hasta finales de 2020 para los turistas menores de edad y mayores de 65 años. Los países tienen la gran responsabilidad de mantener el bienestar de los turistas. Por ello, la Organización Mundial del Turismo, junto al Consejo Mundial de Viajes y Turismo, han lanzado un sello de seguridad mundial que será otorgado a los destinos y empresas turísticas que adopten sus estándares para garantizar la higiene y proteger la salud de los viajeros. Continuamos esta plática con el doctor Roberto Castro, sociólogo e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de esta universidad. Doctor, comentábamos sobre las agresiones al cuerpo médico. Ante este tipo de acciones, ¿hay algo que puedan o deban de realizar los profesionales de salud para posiblemente evitarlas? Bueno, siempre asumiendo que no se les puede culpar por las agresiones que reciben, por supuesto, de la que son objeto, quiero decir. Pero sí hay varias cosas que han estado haciendo, de hecho. Por ejemplo, ahora a partir del surgimiento de estas agresiones, pues abrí una línea de investigación sobre este problema, junto con una colega del CRIM, la doctora Carolina Espinosa, que estamos entonces allegándonos mucha información sobre el tema para ver para tratar de comprenderlo mejor. Y una de las cosas que estamos investigando son las quejas que se reciben en el CONAPRED. Y pues resulta que se han presentado bastantes quejas a lo largo de estos meses en esta institución por parte del personal de salud. Entonces, esa es una cuestión que pueden hacer, que es presentar, no quedarse de brazos cruzados, sino presentar una queja para que la autoridad intervenga y tome medidas que paren y que detengan este asunto. Ahora, cuando las agresiones son de mayor envergadura, pues también pueden presentar una denuncia. En varios estados de la República se han modificado los códigos penales para endurecer las penas por agresión a médicos o a personal de salud, médicos y médicas, o a personal de salud, enfermeras, etcétera, en el contexto de su trabajo, ¿no? Entonces, pues también está esa posibilidad. Y la otra cuestión que se tiene que hacer, pues es, pero ya no les corresponde directamente a los médicos, sino más bien a las autoridades de salud en general, pues es campañas de concientización que le permitan a la población entender mejor de qué se trata esta epidemia. Y estas campañas tendrían que ser focalizadas, es decir, la información que se necesita en estas comunidades de Chiapas, en donde se han dado ataques a los centros de salud, unas cuantas comunidades, pero donde se han dado un ataque al centro de salud y casi su destrucción y expulsión del personal, en fin, pues ahí se necesita un tipo de información muy diferente de la que se necesita en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Entonces, ahí el reto es hacer campañas diferenciadas en función de las necesidades más urgentes. Y así como acabo de dar dos ejemplos completamente opuestos, pues hay muchos gradientes. Entonces, ahí el reto es identificar qué se necesita comunicar a qué grupos de población en específico y proceder en esa línea. ¿Usted considera que hace falta mayor difusión sobre la labor que realizan los cuerpos médicos para que la sociedad entienda que no representan un factor de riesgo? Como tal, ahorita tenemos
conferencias todos los días a las 7 de la noche, que en realidad lo único que están brindándonos es información sobre el número de contagios, número de fallecimientos, pero que como tal, solo una vez se ha tratado el tema como tal de las agresiones a los médicos. Sí, y yo pensaría que no estoy seguro de que esa conferencia de las 7 de la noche sea el mejor lugar para este tipo de campañas de las que estamos hablando. Porque por un lado, ya se está dando una especie de saturación mediática con ese tema. Es decir, al principio todo el mundo nos conectábamos a ver la conferencia y a seguirla y todo. Y entiendo que cada vez es menos el número de gente que se conecta con esa avidez. Ya mejor se enteran cómo andan los números después de la misma. Y eso es producto de esto, de la saturación que genera una comunicación así de sostenida. Tiene sus ventajas, qué bueno que todos los días nos informan, pero el recurso se satura, se agota y deja de ser efectivo en muchos sentidos. Entonces, habría que pensar en otras campañas. Yo sé que, no es que tenga entendido, sé que el CONAPRED estaba, de hecho alguna vez estuvo allí la directora anterior, Mónica Maxice, en la conferencia de las 7, y sé que estaba preparando toda una campaña de concientización respecto a los médicos y médicas. Ignoro en qué quedó esa campaña, dado el giro que tomaron las cosas, pero algo se estaba pensando hacer allí y obviamente difundir por otros medios diferentes de la conferencia de las 7. Bueno, pues esperar a que en realidad se realice una campaña de difusión que nos ayude a entender un poco más esta problemática. Doctor Castro, ¿cuál sería su apreciación de este fenómeno de tensión social en México en comparación con otros países? Que no es que digamos que solamente ocurren las agresiones en nuestro país, pero como tal en otras naciones se ha podido ver que al cuerpo médico se le ha reconocido y se le ha aplaudido por su labor. Sí, exacto. Digamos, se volvieron célebres la práctica de aplaudirle todas las tardes, a las 7 de la tarde, de la noche, en Barcelona, por ejemplo. Todos los vecinos se unían y aplaudían desde el balcón de su departamento en homenaje al personal de salud. Y como ese, varios ejercicios de reconocimiento público se volvieron célebres, pero hay que decir que en España también se registran episodios de agresiones aislados, pero de agresiones a personal de salud parecidos a los que vemos en este país, ¿no? Es decir, que en todos lados existe esta pluralidad de la que hablaba al principio. En todos lados existen sectores con más educación, más conscientes, más sensibles respecto de lo que está ocurriendo. Y también existen sectores más vulnerabilizados y menos preparados para entender la situación y reaccionar en consecuencia. Entonces, no he hecho el seguimiento de este tipo de conductas negativas en otros países, pero me llega información constantemente, sobre todo de cosas que ocurrían cuando la epidemia estaba en su mayor apogeo. Allá en España, en Francia, en Italia, la cosa ha disminuido sensiblemente y concomitantemente este tipo de tensión que se le puede estar asociando. Pero, aunque no he hecho el seguimiento, bueno, me queda claro que en varios lugares se registraron este tipo de episodios. Y aquí en México, bueno, se siguen registrando, pero porque la epidemia no está descendiendo aún, ni de chiste. Seguimos teniendo un pico y una incidencia altísima todos los días. Y entonces los factores de tensión estructural que mencionábamos al principio, que son el miedo al contagio, la crisis económica, etcétera, el confinamiento, aunque ahora estamos empezando a pasar al semáforo naranja y eso, pero siguen allí esos factores de tensión estructural y es lo que está incidiendo en la probabilidad de conductas de este tipo.
Doctor Castro, ¿cuál sería una forma en que podría aliviarse esta tensión social a causa de la pandemia de COVID-19? Uy, esa sí es una pregunta complicada porque varios de los factores de esta tensión son estructurales. De manera que no es cuestión de un mero acto de voluntad. A ver, se ha criticado mucho la acción del gobierno federal por no haber tomado medidas contracíclicas de apoyo a la pequeña y mediana empresa para conservar el empleo y aminorar los efectos del desastre económico que se nos viene. Eso es algo que se pudo haber hecho y eso habría disminuido sustantivamente la tensión. O sea, y se sigue proponiendo un salario universal en este momento de garantía a todos los trabajadores, a todas a la población económicamente activa, contribuiría a disminuir la tensión, pero no se están tomando esas medidas. El gobierno ha optado por otro rumbo y bueno, pues está ahí la angustia todos los días creciendo. Las campañas de difusión pueden ayudar un poco, las campañas de concientización, que cuando están bien hechas suelen ser muy efectivas. En este país ha habido varias campañas de educación a lo largo de décadas, de diverso tipo, que fueron muy efectivas. Y hoy, aprovechando las redes sociales, podríamos pensar que podrían ser efectivas en apelar a la mejor parte de las personas, que tiene que ver con la capacidad de solidaridad, de comprensión, de entendimiento de qué está pasando. Entonces también eso se podría hacer un poco, impulsar esa, pero eso también requiere dinero y voluntad política. O sea, yo creo que la mayor parte de las cosas que se pueden hacer para disminuir la tensión estructural tienen que ver con acciones de gobierno y con políticas públicas que no necesariamente se están impulsando. Para concluir esta entrevista, doctor, ¿alguna reflexión que tenga respecto a tal cual todo el fenómeno que estamos manejando y discutiendo en este espacio, que sería la tensión social en México a causa de la pandemia por COVID-19 y las agresiones a los cuerpos médicos que se han dado? No, pues básicamente resumiría más bien diciendo que hay que insistir en que desde las ciencias sociales es posible explicar este tipo de fenómenos, pero que desde las ciencias sociales nos cuidamos mucho de nunca confundir explicación con justificación. Las cosas se pueden explicar, pero no necesariamente una explicación es una justificación. Y diría que insistiría en que junto con este tipo de conductas de agresión y de discriminación, existe otro montón de conductas muy loables, positivas, de solidaridad, que tampoco debemos perder de vista para no quedarnos con la impresión de que somos una sociedad horrorosa que nada más ataca a su personal de salud. No, hay de todo, y yo diría incluso son mucho más numerosas las actitudes y las conductas de solidaridad, solo que esas pues no son noticia y se ven menos. Terminaría también diciendo que así como no hay que criminalizar a la sociedad entera y decir los mexicanos son súper agresivos, no, con los médicos, tampoco hay que irse al otro extremo de que los médicos son santos, héroes y heroínas y están muriéndose en la raya. No, son trabajadores profesionales muy serios, la mayoría de ellos competentes, como lo son los trabajadores profesionales en muchas otras disciplinas. Y el asunto es respetarlos sin idealizarlos y mantenerlos todos con los pies en la tierra. Y así podremos comprender mejor el fenómeno y actuar sobre él. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Es miércoles y Flavio nos acerca a una de esas muchas historias que se viven en pandemia.
Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy estoy en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México porque vengo invitado a conocer el proyecto de una gran amiga mía, Palmira. Me parecía muy importante reflexionar y entender un poco cómo las personas con discapacidad están atravesando este momento de la pandemia. Y bueno, estoy muy emocionado. Ahora vamos a entrar a conocer este gran proyecto de una gran amiga. Mírala, a la actriz, a la conductora famosísima. Hola. Flavio, mis compañeros. Pues yo solamente vengo a molestarlos 10 minutos. Vamos a hacer nuestro ejercicio de la sana distancia. Excelente. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora no la podemos quitar. Listo. Listo. Bueno, Palmira, estamos interrumpiendo en el set de grabación de un piloto que está haciendo, que ahora nos va a contar sobre un piloto de alimentación, pero mejor que nos cuentes tú qué estás haciendo, porque veo mucha comida, veo queso, veo aguacate. Mira, mi querido Flavio, ahorita por la contingencia que estamos viviendo, en mi trabajo se nos ocurrió presentar unas cápsulas informativas sobre alimentación saludable. Y eso es lo que vamos a presentar. Vamos a hacer un video dando esta receta de una ensalada alcalina. Es para todas las personas, pero claramente van a ir dirigidos hacia las personas con discapacidad. Y de que muchas personas de repente, ahorita en esta contingencia y con lo que estamos pasando, pues tenemos que estar bien alimentados. ¿Para qué? Proteger nuestro organismo, para pues evitar contagiarnos, ¿no? Tener bien tu organismo bien fuerte, ¿no? Bien nutrido, saludable. Y contanos, Palmira, ¿cómo te manejas en la silla de ruedas? ¿Cómo manejas toda la sanitización, la higiene? Pues mira, ¿cómo la manejo? No estoy siguiendo los protocolos que nos están recomendando las instituciones de salud. Yo Palmira Botti, no las estoy siguiendo. ¿Por qué? Porque mira, yo al rodar, o sea, yo me desinfecto ahorita y inmediatamente me contamino al agarrar esto. O sea, de cuenta, yo me contamino, pero para moverme tengo que agarrar la silla. Entonces tengo que volver a agarrar. Pero ese aro no pega con el piso. No, claro que no pega con el piso. Pero si alguna persona infectada o contagiada está cerca próximamente, ya sabes que las partículas vuelan o saltan hasta como 2 metros de distancia. Pero espera, porque estoy confundido. O sea, primero empezamos por el principio. Las normas o las reglas para las personas que usamos silla de ruedas ¿cómo son? Es que los aros los estén limpiando constantemente. Si alguna persona está contaminada y está cerca de mí, puede la saliva o el virus vuela. El virus está en el aire hasta 1,5 metros, 2 metros, puedes andar en el aire. O sea, para mí no me es viable cada que agarro mi aro, estarlo desinfectando. Va. O sea, tal vez lo puedo desinfectar saliendo de mi casa y ya, pero ya me voy rodando a la calle y a donde llego, o sea, no puedo, a ver, ya me desinfecto y vamos otra vez, me lo vuelvo a ensuciar. ¿Está? Sí, Pip. Hola, buenos días a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Mi nombre es Palmira Botti García. Derivado de la pandemia COVID-19, se presentarán cápsulas informativas sobre hábitos alimenticios. El día de hoy presentaremos una ensalada alcalina de aguacate, cuyas propiedades alcalinas nos ayudan a fortalecer el sistema inmune. ¿Y si este programa se hace realidad, cuántos capítulos serían? Nada más van a ser, yo creo, no sé, unas 5 recetas. No nos vamos a encasillar solamente en esto, sino no sé qué nos vayan a decir después o no sabemos nada todavía. Terminamos un programa más de la UNAM Responde. Agradecemos a quienes nos vieron del otro lado de la pantalla y al equipo que hace posible esta transmisión. Recuerden que tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.